Hoy Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes un tema que he titulado De vuelta a lo esencial, Y quiero comenzar haciéndote una ilustración. Hace mucho tiempo un hombre decidió montar un negocio de una panadería. Dicen que las panaderías son buenos negocios y generan buenos dineros. Pues el negocio, ¿verdad? O el alimento más viejo de la humanidad, ¿cuál es? El pan. Todo el mundo le gusta el pan. ¿A quién no le gusta el pan? A todos nos gusta el pan. Y este hombre decidió entonces hacer un estudio de necesidades y ver, ¿verdad?, cuáles son las necesidades de la comunidad en la que estaba para desarrollar una panadería en ese lugar. Entonces, él se da cuenta que la comunidad necesita una panadería que tenga diferentes recursos y creó como un mini supermercado en la panadería. Qué buenos son esas panaderías. Que usted se le olvidó algo en el supermercado y dice, lo consigo en la panadería. ¿Verdad que sí? Sin embargo, el hombre, después de armar todo y conseguir al mejor panadero de la sociedad, de ese entorno, el hombre comienza a darse cuenta que no estaban saliendo bien las ventas como esperaba. El panadero le dice, yo llevo aquí tiempo, y le dice, pero ven acá, ¿por qué tú no has estado trabajando? Y él le dice, bueno, jefe, lo que ocurre es que usted, después de hacer todo el estudio de necesidades, después de suplir todas las góndolas, después de tener esta panadería brand new y haber hecho una promoción poderosa, hay algo que usted ha olvidado, y es la harina con la que se hace el pan. Usted olvidó lo esencial. Le dice, era importante hacer promoción, era importante hacer el estudio de necesidades, era importante preparar el lugar para recibir a las personas, pero lo esencial de la panadería era tener harina para hacer el pan. Iglesia linda, puede que nosotros estemos haciendo lo importante, puede que estemos haciendo cosas que son importantes, pero si olvidamos lo esencial, es como si la panadería no hubiese abierto. ¿Será que la iglesia de Dios ha olvidado lo esencial? Y al olvidar lo esencial, dejó de ser iglesia. Es de ello de lo que te quiero hablar. Hay una cita, ¿verdad?, que escribe un pensador cristiano, Simon Kistemaker, que dice que el cuerpo de Jesucristo es la iglesia y no una sociedad. Es un organismo y no una organización. Es un ser vivo y no una entidad formal. Así como la membresía en una sociedad o organización puede cancelarse si no se pagan las cuotas o no se cumplen las normas, los miembros del cuerpo de Cristo dejan de ser una iglesia cuando ya no difunden la luz del evangelio. Este hombre comienza a despertar la atención del cuerpo de Cristo y dice, amados del cielo, así como tú puedes de alguna forma perder tu membresía en una sociedad o en alguna asociación que tú tengas, la podemos perder también como iglesia cuando nos olvidamos de lo esencial. Yo he llegado a la conclusión de que pararte sobre un estacionamiento no te hace un auto. He entendido, amados del cielo, que no es posible estar casi embarazada. He entendido, amados del cielo, que aun cuando el cristiano venga a la iglesia, eso no lo hace cristiano. En la vida cristiana se es o no se es, se está o no se está, somos o no somos. Entonces quiero que analicemos el mensaje de Dios para la iglesia de Manantial de Vida. Ese mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y mire lo que dice el texto. El libro de Apocalipsis, ¿verdad? Me gustaría dar algunos detalles sobre el libro de Apocalipsis para que podamos estar en sintonía y en contexto de lo que se está aconteciendo. El libro de Apocalipsis es una carta. Una sola carta que fue escrita, ¿verdad?, para el año 95 después de Cristo. En el año 95 después de Cristo, la carta a los Apocalipsis es escrita particularmente para 7 congregaciones. 7 congregaciones que estaban ¿en dónde? En Asia Menor.
es lo que hoy día es Turquía y todas esas tierras por allí que todo el mundo quiere visitar. Y cuando la carta de Apocalipsis se escribe en un lenguaje o en una estructura que hacía que las personas que no estuviesen familiarizadas con el Evangelio no llegasen a comprenderlo. Porque lo que se dice es que el emperador Nerón estaba dominando, ¿verdad?, en aquel entonces, y era alguien tan y tan peligroso que todo lo que tuviese un lenguaje que atentara contra la estabilidad de su imperio, de su gobierno, él los asesinaba. La historia dice, ¿verdad?, que Nerón era como un sicario de dos caras. Te podía saludar, te daba la mano y de momento daba la espalda y le decía a su soldado: córtenle en la cabeza. Nerón era tan desquiciado, al igual que Domiciano, que ellos habían creado pancartas en la ciudad y la gente tenía que, cada vez que pasaba y había una imagen de uno de estos emperadores, tenían que inclinarse a estas imágenes, porque ellos anhelaban ser como un dios. Y la iglesia en Asia estaba necesitando recibir un mensaje de parte de Dios, no solo por las circunstancias que vivían en ese entonces, sino por lo que han de experimentar en el tiempo futuro. Así que Apocalipsis es una sola carta que tiene 7 mensajes particulares para 7 congregaciones. Congregaciones establecidas por el apóstol Pablo, quien también llegó, ¿verdad?, o congregaciones que también llegaron a ser pastoreadas por el discípulo amado, quien escribe esta carta de Apocalipsis, Juan. Y entonces dice el texto bíblico en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, que el ángel que habla a Juan le dice: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardo y Filadelfia y la Odisea. Aunque hoy vamos a enfocarnos en el mensaje a la iglesia de Éfeso, todos los mensajes eran recibidos para todas las iglesias. Y aunque el mensaje particularmente en ocasiones se centra en la condición y situación de esa iglesia, la promesa, amados del cielo, se aplicaba a todos. Nota que cuando vemos entonces en el contexto geográfico en el que se encuentra Éfesos, vamos a leer el texto para ubicarnos de acuerdo a la estructura que el texto nos brinda. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, que hay alguien que de alguna forma está diciendo, refiérete a alguien en particular de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia de Éfeso? La palabra de Dios presenta que el ángel representa al líder espiritual de esa iglesia, a la persona que estaba siendo el pastor, el anciano. Pero si lo colocamos en el contexto de la familia, le habla también al padre o a la mamá o a la cabeza del hogar. Y le dice, escríbele al ángel, al pastor, al anciano, al líder espiritual de la iglesia de Manantial de Vida. Escríbele a la cabeza de la familia Groló, de la familia de Kib, escríbele a la familia de la hermana Lilian, escríbele a la familia del hermano Gustavo, escríbele. Cuando decía eso, se identifica aquel que dice, quien comparte el mensaje. El texto bíblico dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Amados del cielo, el autor es aquel que tiene autoridad y poder para sostener aquellas 7 estrellas. Las 7 estrellas, amados del cielo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, las 7 estrellas representan lo que son los siervos de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice, respecto al ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto representan las 7 iglesias. El texto de Apocalipsis capítulo 1 comienza describiendo a alguien que tiene poder para sostener a sus líderes espirituales. El verso de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, describe a alguien no solo que tiene poder para sostener a sus líderes, sino que él dice que yo soy aquel que se mueve entre la iglesia.
reflejando, ¿verdad? Reflejando lo que es la omnipresencia, un Jesús glorificado que aparece y sostiene a su iglesia. Quiero decirles algo, amados del cielo. Pareciera que la iglesia está errando o está de alguna forma menguando. Las personas buscan excusas muchas veces para no asistir a la iglesia, pero la iglesia, amados del cielo, permanecerá de pie. La iglesia permanecerá de pie porque la iglesia no está sostenida por el ángel de la iglesia de Manantial de Vida. La iglesia está sostenida por aquel que se pasea entre los candelabros, por Jesucristo. La sierva del Señor decía, quizás parezca que la iglesia va a caer, pero no caerá. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, comienza el Señor Jesús a reconocer aquellas ventajas o la fidelidad de esta iglesia. Y dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Nota un poco el contexto geográfico en el que está Éfesos. Éfesos está en un contexto muy complicado. Era la ciudad más popular o la ciudad donde todo el mundo quería estar. Era conocida como una metrópolis. Y en aquella ciudad donde el avance económico, donde el avance político, donde la proliferación de la religiosidad estaba constantemente cambiando, allí estaba una iglesia que es reconocida por Jesús como una iglesia fiel. Éfesos, amados del cielo, tenía una estructura económica saludable, localizada en un lugar atractivo para todo el mundo. Políticamente era autónoma y religiosamente era el centro de adoración de la diosa Diana. Oh, querido del cielo, la diosa Diana era una diosa o procuraba tener una adoración donde se fomentaba la inmoralidad sexual, donde se fomentaba diferentes ídolos, y la diosa Diana pervertía la mente y los corazones de quienes le servían. En ese contexto, Dios estableció una iglesia. Pero déjeme decirle algo, en ese contexto había una iglesia fiel. No hay excusa para nosotros. No hay excusa para nosotros entender que no podemos ser reconocidos por Dios como una iglesia de poder. No hay excusa para nosotros el pensar el que, pastor, como están las cosas, no podemos crecer porque a la gente no le interesa. No hay excusa. Porque la palabra de Dios reconoce una iglesia que estaba constantemente creciendo. Una iglesia que dice el texto bíblico, dice claramente el texto bíblico, que trabajaba, hacía unas obras, un arduo trabajo y perseveraba en el evangelio. Nota que el texto bíblico dice que esta iglesia no podía soportar los malos hábitos o las malas costumbres de quienes hacían lo malo, sino que constantemente probaba a los que dicen ser apóstoles. ¿Cómo probaban a los que dicen ser apóstoles? La tradición dice que la iglesia primitiva tenía mucho conflicto con personas que se levantaban diciendo que eran apóstoles. Así que se estableció una norma para validar quiénes realmente eran apóstoles y quiénes no. Y la dinámica era la siguiente. Llegaba esta persona y decía, yo soy apóstol de Jesucristo y vengo en nombre de Cristo. La iglesia lo recibía, la iglesia lo abrazaba, las personas le decían, quédese con nosotros. Y permanecía la persona unos días enseñando la palabra, algunos permanecían semanas. Ahora, en el momento de despedir a la persona, aquí era donde se encontraba la señal. La señal establecía que esta persona, una vez se fuese a ir de la casa o de la iglesia, se le iba a dar comida, se le iba a dar ropa, vestimentas, se le iba a dar una bendición y por último se quedarían esperando, y si la persona pidiese limosna o dinero, ellos reconocerían que no era un profeta. Y así identificaban ellos a los que no eran profetas, a los que no eran apóstoles.
Pero Juan, quien escribió también la carta de Juan, dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 1, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que la iglesia estaba tan instruida en la palabra de Dios que tenía el discernimiento y la capacidad de identificar quién era de Dios y quién no era de Dios. Querido, en este tiempo donde la inteligencia artificial y todo lo artificial está redundando, qué difícil es identificar qué es lo auténtico, qué difícil es identificar qué es lo verdadero. Pero hay una característica muy especial que yo quiero darte. Todo el que tiene el fruto del Espíritu viene de Dios. Y esa debe ser nuestra principal señal. ¿Será que el fruto del Espíritu se manifiesta en esta persona o no se manifiesta en esta persona? ¿Será que estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo o estoy viviendo mi propio evangelio? Esta iglesia no se conformaba con lo que el pastor decía. Iban siempre más allá. Y qué bueno saber que Dios, quien conoce todas las cosas, dice: yo conozco tus obras. No hay nada debajo del sol que Dios no sepa. Él conoce nuestros hábitos, nuestra experiencia con Él, tanto en la experiencia pública como en la experiencia privada. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, incluso podemos engañarnos a nosotros, pero no podemos engañar a Dios. Él conoce si realmente estamos con Él o si simplemente estamos viviendo una religiosidad ficticia. La única manera de nosotros probar si nosotros estamos de alguna forma conociendo a Jesús no es identificando quiénes son los falsos, es identificando quién es el verdadero. Y Cristo es el verdadero. Aquel que refleja a Jesús es aquel que de alguna forma vive el evangelio verdadero. Oh, querido del cielo, Jesús conoce el fervor y el celo de la iglesia. Jesús reconocía que era una iglesia que trabajaba, que perseveraba. Jesús reconocía sus heridas a causa de su nombre. Sin embargo, ocurre algo interesante, porque así como Jesús le da encomios a la iglesia, Jesús también hace una pausa para identificar aquellas cosas en las que la iglesia necesita avanzar. La iglesia de Éfeso era una iglesia bien instruida en lo que era el verdadero evangelio. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 9, que el evangelio era por gracia. Y puede que la iglesia de Éfeso hubiese estado olvidando esta gran enseñanza y se ocuparon de alguna forma a vivir el evangelio por las obras y a entender que de alguna manera todo lo que yo voy a estar haciendo era lo que me iba a acercar a Dios. Tal vez habían algunos que se habían empeñado en mantener la estructura religiosa del tiempo o pelear en el debate la teología del tiempo. Porque la iglesia estaba bien sostenida teológicamente. La iglesia estaba bien educada bíblicamente. Sin embargo, en la experiencia práctica del evangelio, la iglesia estaba quedándose atrás. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado lo que a mí me pasó. Yo recuerdo que estaba enamorando a una muchacha. Y estaba yo comportándome y compartiendo todo lo que de alguna forma yo podía ofrecerle a esta chica. Y la muchacha, después de un tiempo de estar hablando conmigo, me dice: mira, Andy, tú eres un muchacho lindo. Todavía, hermanos, todavía. Me dice: mira, a mí me gusta porque tú me haces reír. Tú eres un muchacho que siempre estás adelante, estás aquí, allá. Y comenzó a decirme muchas cositas lindas. Y ella me elevó allá hasta arriba. Pero cuando dice pero, me dejó caer, hermano, de donde me había trepado. Pero tú no eres el muchacho que yo busco. Hermana, mi corazón se rompió. Pero Dios es bueno porque ya me lo reparó con otra mejor. Amén. Gloria a Dios. Esto es exactamente lo que está aconteciendo en el mensaje. La historia dice que el Señor Jesús está elevando a la iglesia,
Oh, iglesia, tú has trabajado fuertemente, tú has estado defendiendo la doctrina, tú has estado combatiendo a los falsos profetas, pero te has quedado en la parte práctica de la religiosidad y has olvidado lo esencial. Has estado haciendo lo importante, pero lo importante llegó a reemplazar lo esencial y ahora hay un pero en mi relación contigo. Lo importante, amados del cielo, es venir a la iglesia. Lo importante, amados del cielo, es cumplir con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo importante, amados del cielo, es que yo pueda de alguna forma mantener un testimonio ante las personas. Pero lo esencial es mantener mi relación con Dios. Porque yo puedo estar haciendo todas estas cosas, prácticas religiosas, pero si no tengo un vínculo espiritual con Jesús, hay un pero en mi experiencia con Dios. Y la iglesia estaba teniendo un pero, la iglesia del primer siglo. Aquella iglesia que era reconocida como la iglesia del amor. Dice el texto bíblico en el versículo 4, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! ¿Qué significa dejar el primer amor? Traducirlo en el Apocalipsis sería muy complicado para mí porque es el texto más difícil de traducir. Es el griego más malo que hay en el Nuevo Testamento. Pero si nosotros lo interpretamos desde la perspectiva de dejar algo, es como que el pueblo de Dios dejó lo que verdaderamente es importante. Y a mí me recuerda mucho esta conversación que tuve hace mucho tiempo con una hermana. Cuando ella me decía: pastor, ya yo no lo amo. Ya yo no lo amo. Y mi corazón se estremecía y se arrugaba cada vez que escuchaba cómo la hermana relataba el por qué no lo amaba. Hermana, ¿y por qué usted dice eso? Pastor, antes era así. Antes era atento, antes habían detalles, antes, pastor, nosotros reíamos juntos, antes, pastor, habían conversaciones largas, antes, pastor, todo esto acontecía. Pero él me decía: pastor, pero yo vengo a trabajar, yo trabajo desde antes de salir el sol hasta después de ponerse el sol. Pastor, yo le garantizo que tenga dinero para comprarse sus cosas, que los niños tengan su colegio pago, que todos podamos estar bien en casa. Y eso, pastor, es importante. Pero lo que es verdaderamente esencial, amados del cielo, es que tengamos una relación. Es una relación. Y este es el ABC del evangelio. Es tener una relación, es volver a lo básico del evangelio. El Señor Jesús se lo planteaba así a sus discípulos cuando le decía: en esto conocerán todos que son mis seguidores, si se aman los unos a los otros. Hay otra versión que me gusta que dice: en esto conocerán si son mis discípulos, si se toleran los unos a los otros. Porque qué fácil es decir yo amo a fulano, pero tolerar envuelve una práctica. Amar envuelve una acción. Es estar dispuesto a tolerar las diferencias de mi hermano, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Y a pesar de sus diferencias o dificultades, permanecer en una relación genuina. Pues la iglesia comenzó a hacer cosas importantes, pero olvidó lo que era realmente esencial. Comenzaron a ser religiosos y no cristianos. Sus actividades eran realizadas por el sentimiento del deber y no necesariamente por amor. Entonces te pregunto, ¿por qué vienes aquí? ¿Por qué estás acá? ¿Vienes por el sentimiento del deber? ¿O vienes por amor? Hay una cita acá que relata
¿Cuál fue la razón por la cual se pierde ese amor? Su falta de interés por la salvación de las almas demostraban que habían perdido su primer amor. Porque nadie puede amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas sin amar a aquellos por quienes Cristo murió. La iglesia pierde su primer amor, no necesariamente porque deja de orar. Yo pierdo mi primer amor no necesariamente porque dejo de ofrendar o diezmar. Yo pierdo mi primer amor cuando dejo de sentir dolor por las almas que se pierden. Si no te duele, si no te preocupa, si no estás interesado en alcanzar a alguien más, has perdido tu primer amor. Pero si tú tienes un interés genuino en alcanzar a alguien, si tú estás buscando a alguien para que conozca a Jesús, si tú estás entregando tu corazón en misión para con Dios, tú estás viviendo el primer amor. Ese es el amor que no te permite callar lo que Cristo hizo en ti. Ese amor que te mueve a levantar al caído, a sanar al enfermo, a libertar al cautivo. Ese amor que a la vista de los demás es locura, pero ese es el primer amor. Y esta iglesia de Éfesos lo olvidó, porque se concentró en lo importante y no en lo esencial. Pero hay una esperanza para quienes han perdido su primer amor. Y qué bueno saber que Jesús, aunque levanta un pero, siempre trae algo para restaurar nuestra condición. Y dice el texto bíblico en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda por tanto. Y me gusta esta palabra, recuerda. Porque recordar nos ayuda a entender. Aquel que no tiene la capacidad de recordar no puede arrepentirse. Por tanto, de donde has caído y arrepiéntete. Cambia de parecer. Haz un giro no en 360 grados. Haz un giro en 180 grados. Vamos en una dirección y cambiamos en otra dirección. Y le dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Nota algo interesante? El Señor dice, yo pronto voy a venir a la iglesia. Y aquellos que de alguna forma hayan olvidado su experiencia conmigo, yo no voy a eliminar la iglesia. El texto bíblico no dice que Dios va a eliminar la iglesia. El texto bíblico dice que Dios va a quitar la iglesia del lugar donde está. Puede que algún día nosotros nos desvinculemos totalmente. Digo, puede no. Dios no quiera que nos desvinculemos totalmente del evangelio. Pero si esta iglesia cerrara sus puertas, la iglesia no dejará de ser. La iglesia seguirá marchando. El evangelio se seguirá predicando. Y Dios ocupará otro lugar para que su gloria sea resplandecida. Pero en Manantial de Vida no va a pasar eso. Porque Manantial de Vida seguirá siendo una iglesia que refleja la luz del evangelio de Cristo. Oh, querido del cielo, hacer las primeras obras. Hacer las primeras obras es reflejar el amor que la iglesia reflejaba al principio. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 15. Permítanme buscar ese texto. Efesios capítulo 1, versículo 15. Pablo describiendo, verdad, cómo los hermanos de alguna forma vivían el evangelio. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, amados del cielo, reconocía que era una iglesia de fe genuina, que era una iglesia de amor para con los santos, que era una iglesia que se desprendía constantemente, que el evangelio corría por los poros de su piel. Entonces, querido del cielo, hay un llamado de parte de Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete de la indiferencia espiritual. Arrepiéntete de la indiferencia misionera. Arrepiéntete y volvamos a ser la iglesia de la misión. Hay un último texto en este mensaje.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Oh, querido del cielo, qué interesante ver, como les mencionaba al principio, que en el versículo 1 el Señor Jesús le dice a Juan: escríbele a la iglesia de Éfesos. Y cuando habla de las recomendaciones para la iglesia, se refiere a la iglesia de Éfeso. Pero en el pasaje final, donde se encuentra la promesa, se utiliza un modo de expresión plural, donde ya no dice a la iglesia, sino que involucra a toda la iglesia. Esto refleja que aunque la condición de cada uno de nosotros es singular, la promesa de Dios para todos nosotros es plural. Dios trata nuestras necesidades de manera individual. Dios trata la condición de cada uno de nosotros de forma individual y habla a nuestros corazones de manera individual, pero Dios quiere bendecirnos a todos por igual. Aunque la condición de Éfeso era diferente a la condición de Esmirna y Tiatira, amado del cielo, la promesa era para todos. Entonces, querido del cielo, hoy la promesa es para ti. Y la promesa dice: al que venza. Hay otras versiones que dice: al que venciere. Pero la mejor traducción del texto debería decir: al que se mantenga venciendo. Al que se mantenga venciendo, a este le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Porque la palabra venciere está en una acción continua, lo que denota que el verbo que aparece allí denota una acción continua, algo que no solo está en el pasado, no está en el presente, sino que todos los días estamos de alguna forma venciendo en el nombre de Jesús. Entonces, habrá alguien que quiera mantenerse venciendo o no distrayéndose con lo importante, para hacer de lo esencial lo primero. Jesús ha prometido que al que se mantenga triunfante en la fe, comerá junto a él en su reino. La Biblia nos dice que si nos mantenemos venciendo, si nos mantenemos triunfantes, la vida eterna será una realidad. Pero hay que vencer, amados del cielo, la comodidad. Hay que vencer, queridos del cielo, el confort que vivimos constantemente. Hay que vencer el egoísmo, hay que vencer el orgullo, hay que vencer el pecado que acariciamos en secreto, hay que vencer las debilidades espirituales, oh querido del cielo, y de la única manera que podemos vencer es caminando con Jesús constantemente. Si tú estás con Jesús, Jesús no te va a permitir hablar de tu prójimo. Si tú estás con Jesús, Jesús no te va a permitir hacerte de la vista larga ante las necesidades de los demás. Si tú estás con Jesús, Jesús te va a ayudar a ser un esposo, una esposa de amor, de detalles. Si tú estás con Jesús, querido del cielo, tus hijos verán a Jesús y tratarán de reflejar a Jesús. ¿Habrá alguien que quiera de alguna forma caminar con Jesús? Que quiera volver a lo esencial, que recuerda de alguna forma de dónde ha caído y quiere volver su corazón de nuevo al Evangelio. Pues entonces, iglesia de Dios, abracemos la misión. Abracemos la misión. El primer amor se refleja en la misión de la iglesia. El primer amor se refleja en compartir a Jesús con otro. No es solamente viniendo al templo. Podemos llenar la iglesia y solamente, amados del cielo, compartiendo a Jesucristo, reflejamos el primer amor. Podemos traer diezmos y ofrendas. Podemos, amados del cielo, cumplir con todos los 10 mandamientos que el Señor ha establecido. Pero solamente trayendo a otros para Cristo, viviremos en el primer amor. Entonces, mi invitación en la mañana de hoy: recuerda de dónde hemos caído. Recuerda por qué de alguna forma hemos caído en la frialdad, en la pérdida de lo esencial. Y hoy vuelve tu mirada a Jesús. Iglesia linda, que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de todos nosotros. Jehová alce su mirada sobre sus vidas, sobre su familia, y ponga en cada corazón paz.
Feliz sábado para todos.